De nuevo les doy la bienvenida a nuestra lección número 7 de nuestro estudio La Venida del Salvador. Es una gran bendición poder estar de nuevo con ustedes estudiando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Como les estaba diciendo hace unos minutos atrás, ya esta semana es la última semana de estudios y les recomiendo la tarea del proyecto final que nuestro hermano y profesor Felipe compartió en el grupo, lo compartió hace unos momentos en la página del grupo para que puedan hacer la tarea. Vamos a iniciar con oración. Estimado Padre Celestial, gracias infinitas te damos por darnos un día más de tu gracia, de tu misericordia. Gracias por darnos lo más importante en nuestras vidas, que es el perdón de nuestros pecados. Que el Espíritu Santo siempre nos guíe y nos fortalezca en la fe verdadera. Y sobre todo con la clase de hoy, viendo cómo en verdad Jesucristo, si es el Mesías, el Cristo. Te pedimos una bendición sobre nuestra clase. Oramos por los demás que se están conectando para que seas tú trayéndolos a la lección. Y permite que cada día estemos creciendo y fortaleciéndonos en la fe. Podemos entregar nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, bendícenos conforme a tu voluntad. También presentamos la salud de Yoli, ayúdala en sus dolencias, pero manténla más animada en el camino de salvación. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestra lección 7, los primeros discípulos de Jesús y el milagro de cómo se convirtió el agua en vino. Amén. Los objetivos que tenemos para esta clase, cómo vamos a aprender a recordar de los primeros discípulos de Jesús, cómo fueron convencidos por el mismo Jesucristo. Y ese milagro de convertir el agua en vino es el milagro que también fortaleció mucho la fe en ellos. El saber de que sí es el Señor, el Salvador. También mientras que escuchamos esta historia, porque recuerden que hoy vamos a usar el Evangelio de Juan, sabemos de que con el evangelista Juan encontramos historias muy diferentes a los otros evangelios, como esta historia de las bodas de Canaán, que no la vamos a encontrar en los demás evangelios. El llamamiento de los discípulos sí, pero entendemos y comprendemos por la Biblia cómo es muy importante que veamos este primer milagro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a aprender un poco más de nuestro Salvador en los evangelios. Amén. El apóstol Juan, a ver, ¿qué sabemos del apóstol Juan? ¿Quién quiere hablar un poquito del apóstol Juan? ¿Qué saben de él? Juan el Bautista. Del apóstol Juan. Juan el Bautista no, el apóstol Juan. Juan que el Señor le entregó a su madre como madre y a él como hijo. Muy bien, o sea, sabemos de él que Jesús en la cruz lo llamó, ¿cierto?, a que cuidara a su madre espiritualmente. ¿Qué más sabemos de Juan? Buenos días, Juan Bella, bienvenida. ¿Sí? ¿Quién quiere participar? Buenos días, pastor, buenos días. ¿Quién participó que no lo pudimos escuchar bien? Juan era el querido de Jesús. El discípulo amado de Jesús, bien. También recordemos de que él escribió no solamente el Evangelio de Juan, sino las cartas. Recuerden que están las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, que es muy importante que las estudien, se las recomiendo, porque en ellas aprendemos un poco más qué es el compañerismo, es decir, con quién yo me voy a reunir para adorar a Dios, para estudiar de la palabra de Dios. Y en la carta de San Juan, o sea, las 3 cartas de San Juan, vamos a encontrar el resumen de esas cartas en 2 palabras, que es el amor y la verdad.
Y recuerden que él también escribió Apocalipsis, que es un libro que desafortunadamente muchos no saben interpretar y han nacido falsas doctrinas de sus interpretaciones. Porque recuerden que Apocalipsis es un libro simbólico, un libro profético, que muestra que es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, importante conocer quién es Juan, el discípulo amado de Jesús, como lo acabamos de escuchar, pero también cómo el Espíritu Santo obró la fe en Juan. Y no solamente en él, en los otros discípulos, y cómo estos milagros pues fortalecieron esta fe. Y recuerden cómo llegó esta fe salvadora a Juan, al escuchar la palabra de Dios. Y es lo que vamos a escuchar hoy con la historia bíblica. Hoy quiero que leamos 3. Necesitamos 3 lectores. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Primer lector va a leer los versículos del 35 al 42. Segundo lector, versículos del 43 al 51. Y el tercer lector, el capítulo 2, los versículos del 1 al 12. ¿Quién desea leer la primera sección? Amén, pastor. Dale, Graciela. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron en aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. ¿Quién desea leer versículos 43 al 51? Dale, Delfina. ¿Puedes abrir tu micrófono? Amén. A ver, Delfina. Ya, muy bien, ya te escuchamos. Ya, sí, bueno. Dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. ¿Sí me escuchan? Excelente. Sí, gracias. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, que es, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gracias, Delfina. Capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Quién desea leerlos? 12, amén.
Sí, te escuchamos. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda. Se quedaron sin vino. La madre de Jesús le dijo, ¿no tienes vino? Jesús le respondió, mujer, ¿por qué te metes en asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los siguientes, hagan lo que él les diga. Habían allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para su purificación de las vacas. De unos 100 libros de... A ver, perdón, pastor, es que estas gafas están un poquito... de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes y los llenen hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, sí. Pues no sabía de dónde provenía, a pesar de lo que sabían los sirvientes que habían sacado el agua del vino. Todo el mundo sirva al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de mejor calidad. Tú has dejado el mejor vino para el final. Esa señal milagrosa fue la primera que Jesús había hecho en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Amén. Muy bien, gracias María La Pava. Ahora, para que podamos profundizar en esa historia bíblica que tenemos en consideración para el estudio de hoy, vamos a la primer pregunta. ¿Quién dirigió a Andrés y al otro, probablemente el autor del Evangelio, o sea, Juan, que siguieran a Jesús? Juan el Bautista. Muy bien, Juan el Bautista. Es hermoso ver cómo Juan el Bautista sí cumplió su misión, su trabajo de señalar al Mesías, al Cristo. Mire cómo empieza nuestra historia bíblica de hoy, al día siguiente. ¿Y al día siguiente de qué? De cuando Juan vio a Jesús y les enseñó a sus discípulos, porque esto quiere decir que Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿qué les enseñó? ¿Qué les dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al día siguiente vemos el resultado de esa predicación. Recuerden cómo llegamos a la fe. Romanos 10:17 es un texto que hay que aprenderlo de memoria. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca podemos... Pastor, una pregunta. Sí, claro. Dice Juan el Bautista, ¿qué? ¿Ese era el apellido de él? Recordemos Bautista. que sí, el apellido de él no es tanto, sino el apelativo que la Biblia le da por su función de bautizar, ¿cierto? Al bautizar, ya. Sí, es por su función de bautizar. ¿Bien hasta ahí? Ya. Muy Gracias, bien. pastor. Como les estaba diciendo, es un privilegio conocer del Salvador. ¿Cómo llegamos a la fe? Ya se los dije, Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca podemos decir, yo llegué a la fe por un testimonio, yo llegué a la fe porque Dios me dijo, porque Dios me mostró en un sueño. Hay que tener mucho cuidado con eso. La única manera de nosotros poder llegar a la fe es por medio de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado.
me entristece mucho cuando hay personas que dedican mucho tiempo y me escriben correos diciéndome, pastor, yo tengo mi testimonio para darlo a la iglesia. Bien, qué bueno que ha cambiado algo su vida, pero ¿qué de Cristo? ¿Qué es lo que Él hizo por ti? Y finalmente las personas no saben muchas veces por qué llegan a una iglesia. Los que han participado con nosotros en saneamiento e identificación espiritual han aprendido lo importante en la identificación espiritual, cómo ayudamos a las personas a saber, hombre, ¿por qué estás en tu iglesia? ¿Por qué te congregas en tu iglesia? Y esperamos que estemos en una iglesia, es por la doctrina que enseña. Y si nos apartamos de una iglesia, es porque su doctrina no es sana. Porque también tenemos que considerar muy bien lo que nos enseña Romanos 16, 17. ¿Quién desea leer Romanos 16, 17? Amén. Dale, te escuchamos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a retirar de la iglesia donde estoy, porque me enojé con Delfina, un ejemplo. Yo me enojé con Delfina, no quiero arreglar nada con Delfina y me voy. Ustedes saben que mucha gente de la iglesia se va porque no quiere arreglar su vida espiritual con un hermano en la fe. Pues les quiero decir que eso no es un motivo bíblico para apartarse de la iglesia. O muchos se van enojados con el pastor por lo que haya pasado, cualquier situación difícil que hayan vivido. No es un fundamento bíblico para apartarme de una iglesia. El único motivo bíblico para apartarme de una iglesia lo da este texto bíblico. ¿Cuál es? Cuando se predica, se practica la falsa doctrina. Ustedes y yo necesitamos considerar muy bien eso. Hombre, en mi iglesia sí se está predicando la doctrina bíblica. Sí está enseñando la palabra de Dios. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué título le dio Juan a Jesús? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Excelente. Y ustedes y yo sabemos por la historia bíblica y con el Antiguo Testamento lo importante que es Jesucristo como el Cordero de Dios. Amén. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13. Capítulo 12. Versículos del 1 al 13. Amén, pastor. Te escuchamos. Amén. Te escuchamos. La Pascua. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad en cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Varias cosas por considerar en este pasaje bíblico. Pues sabemos cómo se pide ese cordero, perfecto, de 90 años, sin mancha. Y por eso Juan el Bautista lo identificó muy bien. ¿Quién es este cordero? Cristo. Cristo. Y el otro versículo importante para considerar, el versículo 13, la sangre. Recuerden, esa sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por nosotros. Mire, los judíos, ¿cómo fueron librados de morir por el ángel de la muerte allá en Egipto? Pintaron los marcos de las puertas de sus casas con sangre. Pasaba el ángel de la muerte derecho, no les pasaba nada a ellos. Es lo mismo que pasa con el creyente hoy en día. Somos perdonados, limpiados de nuestros pecados por la sangre de nuestro Cordero Pascual, Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar Isaías 53:7. ¿Puedo leer, pastor? Bien, Graciela. Puedo leer. 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Qué hermoso. Vemos cómo fue ese cordero que fue llevado al matadero, ¿cierto? Isaías profetizando lo que este cordero de Dios iba a sufrir. Primera de Pedro 1:19. Amén. Sí, Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué hermoso. Por eso nosotros, si leemos el contexto de este pasaje, dice que nosotros no fuimos rescatados de nuestra incredulidad, cuando dice vuestra vana manera de vivir, es una manera de mostrar la incredulidad, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos comprados por la sangre preciosa de este cordero. Entonces podemos ver qué efectivo fue este señalamiento de Juan el Bautista a Jesús. Mira, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios es el que hay que creer, es el que hay que seguir. Y tenemos una última cita para esto, Apocalipsis capítulo 5, verso 12. Amén. Sí. ¿Qué decían a gran voz? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cierto, entonces aquí alababan
como dice el contexto, ángeles, los seres vivientes, hablando de todo el mundo, ¿sí? Porque ellos representan al mundo, los ancianos, que es la representación apocalipsis de la iglesia, y muchos que decían, ¿quién es Jesús? El Cordero que fue inmolado, ¿sí? Y que tiene el poder sobre todo el mundo. Entonces, estas pruebas bíblicas, y hay muchos otros textos bíblicos más, yo seleccioné solamente estos 4 para ver cómo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sí se nos muestra con tranquilidad y seguridad que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quitó nuestro pecado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? No. Después, la pregunta 3, Andrés buscó a su hermano. ¿Cuál era su nombre? Simón. Simón, muy bien. Simón. Exacto. ¿Y cómo sería llamado este según Jesús? Cefas. Cefas, ¿cierto? Cefas significa Pedro. Muy bien. ¿A quién encontró Jesús al día siguiente? Pregunta 5. A Felipe. A Felipe. Muy bien. ¿Y en la 6? ¿A quién buscó Felipe? A Natanael. A Natanael. A Natanael. Dios quiere usarlos a ustedes. Dios quiere usarlos a ustedes, así como me usa a mí, también a todo cristiano, para que llevemos personas a Cristo. ¿Cuál es el propósito de Academia Cristo? Es este. Amén. Enseñar de Cristo, ser cristocéntricos, mostrar la necesidad que usted y yo y que muchos otros tienen de conocer al Salvador, de creer en el Salvador. Que seamos Juanes el Bautista, cada uno de nosotros somos Juanes el Bautista, cada uno de nosotros somos Juan, cada uno de nosotros somos Andrés, somos Simón, somos Felipe. Y llevemos el Evangelio a otros. Amén. 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 Ahorita les estaba hablando de los testimonios, ¿se acuerdan? ¿Sabe cuál es el problema principal de los testimonios? El yo. El yo. Entonces empiezan a hablar del yo, y no hablamos de lo más importante, de Cristo. Usted y yo no necesitamos invertir tiempo en hablar de nosotros. ¿Qué vamos a hablar de nosotros? Los pecadores que somos. Porque si yo les digo a ustedes, es que yo no robo, pues estoy siendo un mentiroso. Porque mi naturaleza pecaminosa, mi carne, me tienta, me lleva a robar, le gusta robar. Yo necesito al Salvador, al igual que ustedes. Entonces, en vez de hablar de nosotros, hablemos mejor de quién, de Cristo. De Cristo. Pastor, Sí, ¿puedo hacerle una pregunta sobre los testimonios? sí, Graciela. Verá, pero no sé, no. Cuando uno va a testificar, tiene que testificar de la grandeza que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque no podemos decir, yo, así como dice usted, yo ya no robo, yo ya no tomo, yo, bueno, tantas cosas que hacíamos y aún, como dice usted, por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre estamos tentados a caer ya. Pero sí podemos, digo yo, sí podemos testificar, pongamos, yo hace mucho tiempo yo tenía problemas en el útero, yo tenía miomas. Y hubo una campaña y el predicador, el que andaba evangelizando, dijo que se pongan al frente todas las personas que necesitamos, que estamos enfermos y necesitamos milagro del Señor. Y yo me puse al frente y le cuento que al otro día me fui a hacerme otra eco, porque cada mes me hacía eco, porque yo me enfermaba un mes de la menstruación y no terminaba hasta 2, 3 meses, estaba hasta con anemia. Y le cuento que, ¿para qué? Bendito sea el Señor. Y ya cuando yo fui a hacerme la eco, ya no tenía las miomas, pastor. Entonces, bueno, a mí me enseñó también el pastor Phyllis en el primer curso que estuve con él, porque yo siempre decía yo, pero en eso, gracias a Dios, él me corrigió mucho y me enseñó que la gloria es para el Señor, no mía. Y de ahí para allá, pongamos, yo si voy a testificar, yo digo, el Señor me sanó, el Señor me levantó, el Señor me ayudó. Tenemos que siempre poner el nombre del Señor en alto. Porque Sí, entiendo lo que dices.
y damos gloria a Dios cuando hay un milagro en nuestras vidas. Pero hay un milagro más grande. ¿Cuál es el milagro más grande que vamos a hablar? La salvación de Cristo. Eso. ¿Sí? Es lo más importante. O sea, ¿Dios ha hecho milagros en nuestras vidas? Claro que sí. Él lo puede hacer, claro que sí. Pero que nosotros no estemos en una iglesia o no estemos aquí porque Él me curó. No, que estemos acá por algo más grande. ¿Qué es lo más grande? El perdón de mis pecados. Sí, el perdón de mis pecados. O sea, damos gloria a Dios, Gracielita, que te recuperaste. Fue la voluntad de Dios. Amén. No hay nada que discutir, ¿cierto? Amén. Pero hay un milagro más grande. Y el milagro más grande, ¿sabes dónde está el milagro más grande? Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 1 que nos dice. Ese es el milagro más grande que usted y yo podemos tener hoy y confesar hoy. Efesios capítulo 2, versículo 1. Amén. ¿Te escuchamos? Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Nos dio qué? Vida. Vida. Recuerde, la incredulidad en la que vivíamos nos llevaba al infierno. Pero ¿qué hizo Él? Nos dio vida, vida espiritual, nos compró con su sangre preciosa. El Espíritu Santo puso la fe en nosotros por los medios de gracia. Y por medio de esos medios de gracia, hoy creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. Cuando les pregunten, ¿cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en ti? Ahí está ese texto bíblico. Amén. Me dio vida, soy creyente, creo en Jesús como mi Señor y Salvador. 7. ¿Qué dijo Felipe a Natanael? Hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Muy bien, ¿cierto? Eso es hecho obra por el Espíritu Santo. Usted y yo también hoy en día, mire lo que tengo en mis manos. Esto es lo que hay que mostrarle a las personas, esto. Palabra. Y decirle, aquí encontramos a Jesús de Nazaret, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y es acá donde tenemos que llevar a las personas. ¿Bien hasta ahí? No a nuestras vidas. A nuestras vidas no vale la pena hablar de nuestras vidas. Hablemos mejor de la vida perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo Él en el Antiguo y Nuevo Testamento trató con pecadores como usted y como yo, dándonos vida espiritual. Un lugar en el cielo que nos espera. Yo cuando pienso en el día de mi muerte, pienso cómo voy a abrazar a mi Señor, a mi Jesús. Amén. Amén. Darme la vida eterna. Para mí es una bendición cuando estoy visitando a los enfermos. Y en medio de sus dolores, de sus dolencias, hablarles del cielo, lo que Cristo hizo por ellos. Es una bendición cuando estoy en un funeral. No estoy predicando en un funeral. Y sobre todo en un funeral de un creyente. Animando a la familia y animando a las personas a que veamos el cielo. A Cristo Jesús. 8. Tal vez no sabiendo que Jesús había nacido, Natanael preguntó, ¿cómo podría Jesús ser el Salvador prometido si provenía de Nazaret? ¿Qué respondió Felipe? ¿Acaso Natanael puede hacer algo bueno? Sí, esa fue la pregunta que tenía Natanael, ¿cierto? Porque mire, Natanael era un conocedor del Antiguo Testamento, pero no había ninguna profecía que relacionara a Jesús con Nazaret. Pero, mire lo que dice la pregunta. No sabía que Jesús había nacido ¿a dónde? En Belén. Sí, entonces Natanael tenía ese problema. Bueno, si Jesús
viene de Nazaret, pues, ¿qué? ¿Cómo así? Como lo vamos a ver en la pregunta que sigue, ¿cierto? Pero ¿qué le dijo Felipe? Ven a ver. Excelente, excelente. Ven a ver, ven a ver. Entonces, alguien llega donde ustedes y les dice, ¿yo cómo puedo ser perdonado de mi pecado? ¿Yo qué he pecado tan mal contra nuestro Dios? Yo creo que yo no soy perdonado. ¿Y qué le vamos a decir? Mire, ven y ve. Acá en las Escrituras vemos cómo Jesús perdona todo pecado. Él murió por el perdón de todos los pecados. Si hacemos un pequeño recorrido del Antiguo Testamento, de personajes bíblicos, Nuevo Testamento, de personajes bíblicos que eran pecadores. Desde Adán y Eva, mire la promesa del Salvador. ¿Quién era Abraham? Conocido como el padre de la fe. Un adúltero. Abraham, adúltero. Mentiroso. Perdonado fue por la fe en Cristo Jesús. Bueno. ¿Quién era David? Recuerden David. Mentiroso, asesinó, adúltero también. Perdonado por Cristo Jesús. Amén. Hay muchos más personajes que se me escapan de mi mente en este momento por el Nuevo Testamento. ¿Quién era Pablo? Recuerden, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, donde había un cristiano, lo mataba, lo llevaba a la cárcel. Fue perdonado. Juan, el mismo apóstol Juan. Él era un temperamento muy fuerte. Para dar una porción del evangelio le dice a Jesús, mira, esos que no creen, ¿por qué no mandas que caiga un rayo desde el cielo y destrúyelos? Y Jesús habló cómo perdonarlo. Entonces veamos que mejor, si vamos a hablar de nosotros, hablemos de nuestra miseria espiritual, de nuestro pecado y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la respuesta que les vamos a dar? Ven Y ve. y ve. Pero ¿a dónde vamos a ir? A la Biblia. No a nuestras vidas, no, a la Biblia, a la palabra de Dios. Amén. 9, pregunta 9. ¿Sería Jesús mismo quien convencería a Natanael que si era el Salvador? ¿Cómo mostraba Jesús que sabía cosas más allá de lo que sabría un mero ser humano? Entonces, ¿cómo le demostró Jesús que sí era el Mesías esperado? Sí, Delfina. Sí, porque le dijo que antes de que Felipe le llamara, él ya lo había visto en la higuera, en una higuera recargado. Excelente. Antes de que, sí. Y aquí estamos viendo un atributo de Dios, su omnisciencia. Él lo sabe todo. Sí, también vemos otro atributo, su omnipresencia. Está en todas partes. Jesús sabía dónde estaba Natanael. Y el último atributo, su omnipotencia, su poder. Amén. Por eso es importante que creamos que Jesús es Dios. Y aquí está demostrando que sí es Dios. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es el Mesías esperado. Y acá vemos que es Dios hecho hombre, por esos atributos divinos. También se puede explicar, pastor, que antes de la fundación del mundo ya el Señor conocía a todos, nos conocían a todos sus escogidos, todo, o sea, Él ya conocía, nos conocía. Claro. Entonces, claro. Él le aplicó aquí este verso que dice, antes de que Felipe te llamara, aun cuando estabas bajo la higuera, ya te había visto. O sea, Él ya nos conoció. Antes de la fundación del mundo, Él ya todo era descubierto, ya Él sabía todo. Así es. Y entonces son puntos bíblicos, doctrinales, que nos dan la confianza que creamos que Jesús sí es Dios. Amén. Y por eso es mi Cordero de Dios, por eso es mi Señor, por eso es mi, y siempre digamos así, es mi Señor, es mi Cordero, dio la vida por mí, nos dio esa nueva vida.
Entonces, ¿qué prometió Jesús en la pregunta 10? Que los discípulos verían en el futuro. El cielo abierto y los ángeles de ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien, recuerden que esto lo vio Jacob en una visión. Cuando estamos estudiando Génesis capítulo 28, versículo 12, él vio Jacob, esa escalera que subían y bajaban ángeles. Génesis, ¿cuánto? Capítulo 28, versículo 12. 28, 12. Gracias, pastor. ¿Y Jesús qué está diciendo acá? Yo soy la escalera que une el cielo y la tierra. Cielo. La tierra. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Si ustedes pueden notar en nuestras clases, vemos que no estamos prometiendo la Biblia, lo que la Biblia no promete. Por ejemplo, no estamos hablando acá, si no tienes dinero, tienes que hacer esto. Si estás enfermo, tienes que hacer aquello. La Biblia habla únicamente al hombre pecador, la necesidad del Salvador, porque nuestro peor problema se llama el pecado nos condena en el infierno, el pecado nos lleva al infierno. La única solución a este problema se llama Jesucristo. Y aquí Amén. Amén. ¿Por qué nuestra oración es escuchada? No porque seamos muy devotos, o porque nos ponemos de rodillas, o porque hablamos muy bonito, no. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, Él es la persona que necesitamos en nuestras vidas. Ahora, yendo a las bodas de Caná, ¿cuál problema se presentó ante Jesús durante una boda en Caná? Faltó el vino. Muy bien. Entendamos que los matrimonios en ese tiempo eran 7 días de fiesta. No era como en nuestras costumbres, que es un día, unas horas, o si son muy parranderos, como lo somos los latinos, máximo 2 días. Pero allá eran 7 días. Se acabó el vino. Pero ¿cómo resolvió Jesús este problema? Pregunta 13. Convirtió el agua en vino. Muy bien. Mire, hay que tener cuidado con esto. Muchos interpretan estos versículos de manera contraria a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Dicen que este vino no era un vino que embriagaba, no, esto era vino verdadero. Eso no quiere decir que Jesús los llevó al pecado. No. Porque recuerden que Jesús, como Cordero de Dios, como el Mesías, como Dios hecho hombre, pues recuerden que la Biblia nos enseña que de Dios no viene nada malo. Es decir, de Dios no viene el pecado. Simplemente aquí Jesús está mostrando y fortaleciendo la fe de los discípulos, la suya y la mía, de que Él sí hace milagros. ¿Y dónde están esos milagros? Acá, en la palabra de Dios. Y eso lo vamos a creer. Entonces, el vino que Jesús convirtió es realmente vino. ¿Y cómo era el vino hecho por Jesús? Versículo, perdón, la pregunta 13. Era muy bueno. Cierto, llamó al maestro Sala. Sí, María La Pava en su versión leyó el mayordomo, ¿cierto? El mayordomo, el encargado de la cena. ¡Wow! ¡Qué trago de vino especial! ¿Y recuerden lo que él dijo? ¡Uy! El mejor vino lo dan al principio, pero este no, dejó el mejor vino para él. Para dejarlo para lo último. Para lo último. Entonces no podemos, como les digo, cambiar aquí el significado y decir que no era vino verdadero. Sí era vino verdadero. Y eso es para demostrar que Jesús sí es Dios. Entonces, yo creo que ya contesté un poquito la pregunta 14. ¿Qué les demostró este milagro a los discípulos? Que Él era el glorioso Salvador. Eso. Que Jesús era el glorioso prometido. Salvador prometido. Muy bien. Pastor, una pregunta. Claro que sí. Una pregunta, pastor. Claro que ¿En dónde encuentro que el matrimonio duraba 7 días? ¿Será que hay una parte donde pueda encontrar?
Cuando estudiamos la Biblia a veces necesitamos otras ayudas de comentarios, ¿cierto? Y hay comentaristas bíblicos que siempre muestran cómo era la cultura en los días de Jesús, ¿verdad? Se menciona. Entonces, creo que en la Biblia no vamos a encontrar esa respuesta, pero muchos comentaristas afirman eso. ¿Cómo era la cultura? Es muy importante conocer la cultura de ellos para poder interpretar bien la Biblia. Ya, gracias. Por ejemplo, los funerales. No hacían un funeral como tal vez nosotros de un día, 2 días o hasta 3 días. Yo conozco. Salen recortando. No, allá el mismo día moría, lo organizaban, Gracias. lo enterraban, pero es la cultura de ellos. ¿Bien? Y hay comentaristas bíblicos muy serios que han estudiado en la historia de los judíos. ¿Bien? Amén. Gracias. Vamos a consolidar. ¿De qué se trata esta historia? De la conversión del agua en vino. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se convirtió el agua en vino? ¿Qué más? De los primeros discípulos del llamado. Muy bien, el llamado a los primeros discípulos. Y otra vez, fueron llamados por la palabra de Dios. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me Delfina. enseña? Pues que muchas veces nosotros confiamos más bien en nosotros mismos y no en el Señor, que debemos de tenerle a Él la confianza y no decir como dijo usted hace rato, yo, siempre lo ponemos en primer lugar, en lugar de poner al Señor Jesucristo, porque Él es el que nos ha dado todo, la fe, el perdón, la salvación. Muy bien, o sea que es un pecado contra el primer mandamiento, ¿cierto? Sí. Por no confiar en Él. ¿Alguien más? ¿Qué pecado nos lleva a confesar esta historia? No creer en el Señor. Confiamos en nuestro propio entendimiento. Sí, a veces cuando creemos que estamos en la fe por nuestros testimonios, o porque fuimos curados, o porque se solucionó cierto problema en un momento difícil. No, recuerden, llegamos a la fe por medio de la palabra de Dios. O sea que es un pecado contra el tercer mandamiento, ¿cierto? Cuando no damos la importancia a la palabra de Dios. ¿Dónde vemos el amor de Dios? Porque esta pregunta. Sí, ¿quién iba a hablar? Yo, Pastor Vela. Dale, Vela. Lo que pasa es que también esta pregunta de acá, la segunda pregunta, está entrelazada también con la primera. Y en la primera se trata de creencia, de estar fortalecido y tener fe. Sí. En cambio, en la segunda pregunta, nosotros muchas veces por la fe que decimos que poseemos y por el tiempo que tenemos en el Evangelio, porque somos nacidos de una familia cristiana, pensamos que lo sabemos todo y nos dejamos llevar por el razonamiento humano, no por el razonamiento espiritual de la palabra de Dios. Sí, claro que sí. Entonces, hay muy bien eso. Y es un pecado contra el tercer mandamiento porque no usamos la palabra de Dios como Él quiere. O sea, usted y yo no podemos... Un ejemplo, el tema que estamos estudiando hoy, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cerrar la Biblia. Ya estamos terminando. Y decir, hombre, yo ya puedo salvarme por mis propios medios, no por el Cordero de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? La forma como Él dio a sus discípulos y a los demás vino. Muy bien, excelente. O sea, en el llamado de Jesús a sus discípulos, ¿cierto? Señor. Pregúntense en esto. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para merecer ser llamados cristianos? No lo merecemos. Es por el amor de Dios, la misericordia de Jesús que estamos acá. Ustedes les preguntan, ¿por qué son cristianos?
Hay una sola respuesta. Por su amor, por su misericordia. Yo no lo merezco. ¿Dónde más vemos el amor de Dios en esta historia? Pues, ¿puedo hablar? Claro que sí. Pues Porque sí. yo veo el amor, bueno, todos vemos el amor de Dios y que Él ha sido paciente con nosotros, aunque somos pecadores, nos llama, y nosotros muchas veces pues no obedecemos, no oímos, no queremos oír su voz, y Él siempre está a que Él nos ha perdonado y nos ha llamado a ser sus hijos, ¿sí? Y por la vida de Jesucristo, por su obediencia, por su perfección de Él, el sufrimiento que Él con su sangre nos cubre y nos limpia de nuestros pecados. Amén. Sí. Amén. Amén. Eso es lo que yo veo, que ha sido muy paciente con nosotros, a pesar de que no hacemos caso muchas veces de escudriñar su palabra, de oírla, de seguirla, nos ignoramos muchas veces, sí, ignoramos, no nos ponemos a estudiar la palabra. Amén. ¿Qué me hace pedir y hacer en esta historia? La fe, Sí, eso, muy bien. la fe en Dios. Muy bien, la fe en Dios. ¿Qué más vamos a hacer? Acuérdense, ¿cuál es el objetivo de estudiar? Predicar la palabra del Señor, Seguir a Jesucristo, evangelizar, Eso, evangelizar, llevar la palabra de Dios. hablar de la palabra de Dios. Sí, y por eso, mire, Academia Cristo, todos los recursos han hecho o han sido como preparados para un celular, porque ustedes pueden bajar a su celular las lecciones, los videos. Entonces, a veces uno escucha de algunos estudiantes, es que yo soy muy tímido para hablar, o tal vez no me sé expresar, pero un video puede explicar la clase y ustedes ayudar a guiar a los otros con las preguntas. Amén. Entonces, acuérdense que ustedes y yo somos Juan el Bautista, somos Andrés, somos Pedro, somos Felipe, somos Natanael, somos llamados a hablar de Cristo, el Salvador. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere eso y todos ustedes lo pueden hacer. Empiecen en sus casas, con sus familiares, con su hijo, su hija, su esposo, su esposa, con su tío, su tía, su papá, su mamá. ¿Verdad? Empecemos ahí. Quitémonos de nuestra mente, porque a veces nosotros nos quitamos, no, es que para hacer una iglesia uno necesita mucha plata, necesita tener muchas personas. ¿Sabe dónde está la iglesia? Dice la Biblia, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Es cuando estamos reunidos Buenas, sigan. alrededor de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y practicando los sacramentos, ahí está la palabra de Dios, ahí en la iglesia. Ahí está. Amén. Entonces, Amén. por eso es el sentido de Academia Cristo, prepararlos, capacitarlos para que hayan muchos grupos, muchas personas congregándose en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, ¿con quién vamos a compartir este mensaje? Pues ya hemos hablado un poco de eso, ¿cierto? Y Sí, amén. empecemos en nuestras casas, también con nuestras vidas. O sea, ustedes quieren que las personas crean en el Dios que creemos, pues ¿cómo vivimos? Si nos mantenemos gritando, con ira, con rabia, resolvemos todos nuestros problemas con peleas. No es. En cambio, si las personas ven que el Espíritu Santo ha cambiado nuestras vidas, pues claro, van a querer conocer eso. Uy, ese Henry primero como era de peleador, ¿sí? Yo cuando era chico, joven, en mi calle era muy conocido por ser muy peleador. Pero ya la gente tal vez dice, wow, él ya no pelea, él conversa. Pero eso es obra de quién? Del Espíritu Santo. Y así la gente va a querer conocer más de Amén. quién cree. Amén. Entonces, aquí tenemos una pregunta, ¿cómo van a empezar la conversación con el que le van a enseñar, ¿cierto? Entonces, es Amén. importante saber ese tema. Y Dale. recuerden el proyecto que el profesor Felipe ya esta mañana compartió.
en la lección para el día de hoy. Y esperen que van a compartir el video de la lección 8, es la tarea. Ya nuestro profesor Natán lo compartirá mañana para la clase del jueves. Recuerden que el próximo jueves es la última clase de este estudio. Y ha sido pues una bendición y privilegio compartir con ustedes. Vamos a terminar con oración. Amén. Señor de los cielos, gracias por bendecirnos con tu palabra en este día. Úsanos a cada uno de nosotros, como usaste a Juan el Bautista, como usaste a Pedro, como usaste a Juan, a Andrés, a Natanael, a Felipe. Úsanos para que podamos llevar el evangelio a otros. Bendice, Señor, la predicación de tu palabra, de que hayan muchos creyentes que estén hablando de Cristo, de la obra que hizo por nosotros, y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en este día, en nuestro caminar y en todas las actividades que tenemos para hacer. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, como es costumbre, vamos a despedirnos. Tengo en primer orden a Delfina. Pues yo les doy las gracias primeramente a Dios, pastores, hermanos, por la vida que pues todavía al despertar me di cuenta que estaba viva y me dio esta oportunidad de estar aquí con ustedes aprendiendo de mi pastor y también de mis hermanos con sus opiniones que damos, ¿verdad? Le damos las gracias primeramente a Dios. Pues fue una edificación para nosotros, para todos, para mí. Me siento muy, muy edificada y he aprendido mucho. Gracias. Vela. Vela. Amén, pastor. Gracias, muchas gracias, hermanos, por compartir esta tremenda bendición con ustedes, sobre todo en esta época tan conmemorativa que el mundo piensa que el Señor nació el 25 de diciembre. Y entonces nosotros tenemos esta enseñanza para poder orientar a las personas que necesitan. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos. María La Pava. Pastor, pedimos al Señor que nos enseñe a compartir, a persistir en leer la palabra, en servir a otros, llevando el Evangelio. Muchas bendiciones a todos y gracias, pastor, por sus enseñanzas. Graciela. Graciela. Parece que salió. Yoli. Yoli, ¿puedes activar? Yoli. Muy bien, Eduardo, ¿puedes despedirte? Dios bendiga, pastor. Su enseñanza, pastor. Pues Rosita, llegaste tarde, pero bienvenida. Sí, muy tarde, pastor, perdón. Tuve que ir al banco como de emergencia y no queda cerca. Así que yo lamento, pero profundamente no haber llegado a la hora correspondiente. Sí, aquí ando con mi amiga también, así que la voy a entusiasmar para que participe en Academia de Cristo. Qué bien, bienvenida. ¿Cómo se llama tu amiga? Ahí está. Soledad Pérez. Ah, hola Soledad, bienvenida. Muchas gracias. Privilegio conocerla, así sea a la distancia. Muy bien. Yo creo que ya Graciela tiene sonido. Graciela, ¿puedes despedirte? Sí, pastor, disculpará que estuve inconveniente con el internet, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Bueno, lo que yo quiero decirle, porque en esta semana el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de vosotros, especialmente a usted, que Él nos siga ayudando para entender su bendita y maravillosa palabra y así también poder comunicarla con aquellos que no conocen del Señor, y que Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Amén. Yoli, yo creo que ya Yoli tiene sonido. Presente, pastor. Nombre a Dios Padre Santo, a usted, pastor, y a todos los hermanos, porque de todas maneras hay mucho lo que nos edifica la palabra, los contenidos de los temas. Gracias, bendiciones. Yulima. Yulima. Saludos a todos, bendiciones, perdonen
Mi internet está fallando mucho. Sí, sí. Muy bien. Una buena tarde y semana en el Señor. Seguimos en contacto. Si Dios permite, el próximo jueves continuaremos en nuestra lección. El próximo jueves, perdón, pastor, la tarea que... Sí, la tarea que puso el profesor ¿Cuál es la Felipe. tarea? Sí, la tarea, ver el video, la lección 8 y cómo poner, empezar una conversación con el profesor, dice la tarea. Bien, y recuerde que ya el profesor Felipe puso la tarea final, el proyecto final en el grupo para que lo vayan haciendo. Una buena tarde en el Señor. Seguimos en contacto. Pastor, Amén. una consulta, pastor. Claro. ¿Soledad puede comenzar a participar desde ahora? Claro, o sea, si ella puede unirse en la clase, puede, claro, recuerda que están las clases grabadas y ella puede desatrasarse y puedes ayudarle a que se inscriba y le invitarán a los otros cursos. Si quiere participar en esta clase, claro, puedes escribirme y yo la añado en el grupo. Ya. Puedes mandar el Yo le voy contacto de ella, mándamelo por el interno y Ya que tienes mi número y yo la añado en el otro grupo. Puede ver los videos, usted la puede guiar donde están los videos grabados de las clases pasadas y también se puede inscribir y tenerla en cuenta para las otras lecciones. Ok, gracias, pastor. A ustedes, estamos en contacto. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Ustedes. El proyecto final es a base de del guión que envió el pastor Felipe. Sí, así es, de lo que él mandó esta mañana. Es él el que lo... Muy bien. Seguimos en contacto. Gracias. Chao. Chao. Hasta bendiciones. Chao.